Una cosa es lo que dice un texto y otra cosa es la interpretación de ese texto. Dos traducciones pueden decir exactamente lo mismo, pero el que interpreta al leerlo pueden tener diferencias. También, toda traducción implica interpretación del texto. De otra manera no se podría traducir. Si yo no sé lo que quiso decir el autor cuando dijo tal cosa, no lo puedo traducir. Tengo que interpretarlo para traducir. Claro, en muchos casos el problema es que cierta traducción que trata de ser lo más cercana al texto original es interpretada de diferente manera por el lector. Por ejemplo, hay en la tradición protestante que llegó a nuestros países, que no es la única tradición protestante, dicho sea de paso, hay una tendencia a una interpretación literalista del texto, que no toma en cuenta, por ejemplo, el género literario, no toma en cuenta cómo se escribía en aquella época cuando se escribió, etc. La traducción es correcta, la interpretación es el problema. Y se han dicho muchas cosas que solo arrancan de una interpretación literalista de un texto sin tomar en cuenta ni el contexto. A mí me asusta, por ejemplo, y te digo, asusta por no usar otra expresión, cuando yo oigo una predicación y lo que voy a decir no es exageración porque yo me dediqué en una ocasión a irlo marcando, en una predicación de 30 o 40 minutos se citan a 35 o 40 versículos bíblicos diferentes, totalmente separados de su contexto, en algunos casos solamente con una frase nada más, porque eso no es interpretar la Biblia, eso es manipular la Biblia, para que la Biblia calce dentro de mi esquema teológico. Yo no puedo interpretar un texto sin tomar en cuenta su contexto, y cuando digo su contexto lo más amplio posible. En algunos casos tenemos muy poca información de los contextos, ¿verdad? Pero tenemos que, para eso hay que investigar y, como se decía cuando yo era estudiante, hay que quemarse las pestañas. La Biblia es el texto sagrado de las comunidades cristianas, y específicamente hablando de las comunidades cristianas que hablan el lenguaje de Cervantes, pero en el siglo XXI. Y yo trato de entusiasmar a la gente, cuando tengo la oportunidad de hacerlo, de que no solo lean la Biblia, sino estudien la Biblia.